Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Top GDL, a todas las personas que nos visitan en las redes sociales. Sean bienvenidos. Hoy vamos a tener dos pláticas. La primera es la que voy a iniciar, es la exploración del mecanismo extensor. Como sabemos, la exploración física de los pacientes nos puede ayudar mucho en el diagnóstico. En este caso, un factor muy importante es la vestimenta que utiliza el paciente para poder realizar esta exploración. Algunas veces por falta de tiempo o falta de recursos no realizamos una adecuada inspección de las partes afectadas, entonces en este caso es muy importante porque al nosotros explorar el mecanismo extensor, desde la simple visualización podemos observar algún tipo de patologías. Entonces por eso es importante tener descubierto desde la parte proximal del muslo hasta toda la pierna para poder realizar esto. Bueno, en la inspección podemos hacerlo siempre como se hace en todas las extremidades, de manera comparativa. Podemos apreciar la presencia o no de edema. Esto nos daría algunas pistas clínicas o hacia dónde dirigir nuestro interrogatorio para poder llegar a un diagnóstico. Ahora, como vemos en esta diapositiva, es importante ver el grado que cuando existe de atrofia muscular. Como sabemos, esta se puede, aquí pues es bastante visible, pero para tener un mejor control o un mejor registro de la lesión se realiza una medición. Se toma el polo superior de la patela, se mide 15 centímetros hacia arriba y ahí se realiza la medición para saber realmente cuál es el volumen o la circunferencia que tiene el muslo. ¿Para qué nos? Bueno, esto nos podría servir para que en una opción para poder saber el grado de atrofia, como ya lo comenté, o en algunos casos cuando estamos pensando de algún hematoma nos puede servir para ir vigilando la evolución en horas, y si tenemos sospecha de algún hematoma disecante, pues podríamos ir midiendo, y el aumento de volumen sería una fácil medición, por así decirlo, o una fácil herramienta para poder ir cuantificando este aumento. Ahora, la alineación. Ya hemos hablado del varo, el valgo de las rodillas, pero en este caso estamos hablando de la patela. En este caso podríamos tener lo que son las patelas centralizadas o medializadas, en las cuales se considera como un estrabismo patelar, o podemos tener lo que es la medición del ángulo Q. Esto se mide a través de una línea imaginaria que viene por la espina ilíaca anterosuperior, se dirige a lo que es la parte central de la patela, y de la parte central de la patela a la tuberosidad anterior de la tibia. Eso es clínicamente. Ahorita en la siguiente charla vamos a hablar un poco más acerca de las mediciones radiológicas, y dependiendo de este aumento o disminución del ángulo Q nos puede hablar de muchas patologías. Ahora, como lo vemos aquí, estas son unas patelas lateralizadas. Vemos cómo la patela no mira al frente o en la posición en bipedestación, y cómo al estar acostada se puede ver algo que se llama el signo de la bayoneta, cómo se ve lateralizada. Esto puede ser secundario a una torsión tibial. Ahora, en la exploración en sedestación podemos ver o apreciar fácilmente cuando encontramos unas patelas altas, como se ve aquí. Cuando se sienta el paciente, la patela debe de quedar a nivel de los cóndilos, y como si se aprecia aquí, se ve como hay como un surco, y eso nos da esa exploración, y si la vemos de frente se ve como queda un hueco, por así decirlo, a nivel de los cóndilos. Ahora, el derrame articular, ya lo habíamos comentado cuando hicimos la exploración de rodilla. Se palpa la patela y es el signo de témpano. Si nosotros podemos sumergirlo, pues es dato clínico de que existe ahí líquido en la articulación. La causa pues puede ser múltiples.
Ahora, la presencia o no de prominencias óseas, en el caso de un Osgood Schlatter es importante visualizar, esto lo encontramos principalmente en los niños, clínicamente se va a presentar por dolor y vemos la inflamación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, o cuando es en pacientes adultos que lo presentaron de niños, pues se ve la deformidad y ya se ve con mayor osificación. Ahora, ya lo habíamos... es importante visualizar la movilización de la patela hacia arriba y hacia abajo. En caso de osteoartrosis, pues vamos a encontrar el signo del cepillo, en el cual vamos a sentir como rosa. Y por ejemplo, esto es importante, visualizar el trekking patelar o el recorrido que realiza la patela a nivel del surco para poder o no diferenciar patologías. En este caso, el signo de aprehensión, en el cual vamos a lateralizar la patela. Esto se explora, bueno, en pacientes que han tenido luxaciones, normalmente sienten la sensación de que se va a salir la patela de su lugar y entonces se considera positivo. Hay algunos que tienen hiperlaxitud ligamentaria, pero la patela no debe de superar más de 2/3 partes, para si no ya se considera como patológico. Ahora, esta es lo que habíamos hablado del trekking patelar, es la presencia del signo de la J. Si ustedes ven cómo al final la de J invertida, cómo la patela hace una lateralización, y esto algunas veces es por patela lateralizada o por atrofia del vasto interno. Ahora ya lo que son lesiones traumáticas, la ventaja que tenemos de la patela es que al ser un hueso muy superficial, por así decirlo, algunas patologías se aprecian fácilmente. En este caso vemos una ruptura del tendón patelar y pues se ve claramente cómo se encuentra retraído y pues la falta de congruencia de la articulación. Otro aquí en pacientes que son un poco más obesos o con mayor cantidad de tejido adiposo, a veces es difícil poder realizar o a simple vista poder visualizar. Sin embargo, al realizar la palpación en esta ruptura del tendón cuadricipital, se ve clínicamente cómo está el defecto y es muy fácil hundirlo. O por ejemplo, en fracturas de patela también se observa, a lo mejor lo pueden visualizar aquí, cuando son trazos transversos, normalmente pues cada tendón jala hacia su eje de tensión y se observa el hundimiento, entonces eso es otra característica clínica que nos ayuda. Y finalmente pues una luxación de patela, es clínicamente visible que la patela se sale. Estas normalmente reducen, el 80% lo reporta la literatura, que reducen de manera espontánea. Sin embargo, existen algunos pues que se llegan a enganchar y entonces no es tan fácil su reducción. Y pues eso sería en cuanto a la exploración física. A continuación sigue la doctora Adriana. Agradecemos que nos haya aceptado la invitación y nos haya venido a dar esta plática. Ella nos va a hablar acerca de la exploración radiológica de la patela. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco de lo que es la exploración radiológica de la patela. Vamos a ver algo muy general, ¿sí? Porque es una entidad bastante amplia, ¿sí? Y son varios estudios, varias patologías. Como introducción, bueno, el dolor anterior de la rodilla es causa frecuente en la consulta de ortopedia y los estudios por imagen hay un rango muy variado de normalidad, de terminologías, hay muchas variantes anatómicas y
hay varios términos también que utilizamos, como son la malalineación patelofemoral, la condromalacia patelofemoral, inestabilidad, el dolor anterior de la rodilla o la disfunción patelofemoral. ¿Sí? Todas estas entidades van a darnos, o vamos a ver las patologías de la patela. En cuanto a la evaluación imagenológica, bueno, primero vamos a utilizar lo que es la radiografía simple de rodilla, que es anteroposterior, la lateral y las axiales. Se pide que es mejor que se tomen en flexión a menor de 30 grados. ¿Por qué? Porque en flexión mayor a 30 grados nos reduce la mayor parte de las anomalías del alineamiento. Ok, en la proyección lateral de rodilla debe de haber una flexión menor a 30 grados y debe de estar bien tomado. Se sabe que es una buena proyección lateral cuando los cóndilos femorales están bien alineados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos valorar la rótula, si tuviera alguna fractura, si es una rótula bipartita, vemos el espacio patelofemoral, ¿sí? Vemos si existe ahí alguna favela o alguna otra malformación o alguna lesión a nivel de la rodilla. Esta es una placa en la que vemos los cóndilos discretamente desalineados, pero sin embargo podemos todavía ver el espacio patelofemoral. Vemos un incipiente osteofito ahí en el polo inferior de la patela y vemos, por ejemplo, una calcificación ahí en los tejidos blandos. Esta placa es bastante buena, ¿sí? Vemos la alineación de los cóndilos perfectamente, vemos el espacio patelofemoral, vemos cómo está la rótula, su forma, la altura, y logramos ver muy bien el tejido blando y lo que es la sombra del tendón patelar y parte del tendón del cuádriceps. En la axial de rodilla, la técnica de Merchant es la que hacemos con la flexión en 30 grados. El paciente con rodillas flexionadas, el chasis sobre las piernas y el rayo entra horizontal en 30 grados. ¿Sí? Lo que vamos a valorar es parte de lo que es el fémur. Vamos a ver la carilla tanto medial como lateral de la rótula y vamos a ver si hay una buena alineación de la misma y vamos a ver los espacios articulares. En esta proyección, esta fue a 60 grados, ¿sí? Pero es lo mismo, vemos lo que es los cóndilos, la tróclea y bueno, los espacios articulares, la carilla medial y lateral de la patela y cómo está la alineación de las mismas. Esta sí es una proyección tomada a 30 grados. En esta podemos ver los osteofitos que presentan las rótulas, ¿sí? Y si disminuye el espacio articular un poquito hacia lo que es lateral. ¿Okay? Bueno, en la tomografía de rodilla vamos a hacer diferentes grados de flexión y se va a hacer mediciones con contracción de cuádriceps y se puede hacer medición de la tróclea y de lo que son el cartílago articular, ¿no? La resonancia, no vamos a meternos ahorita a lo que es resonancia, porque vamos a ver un poco más de lo que es placa simple y tomografía, pero nos ayuda a evaluar más que nada los tejidos blandos. Vemos el retináculo, vemos los tendones patelar y cuadricipital, así como los músculos, y podemos ver muy bien el cartílago y si hubiera lesiones condrales. Hablando de la inestabilidad rotuliana, bueno, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Al menos por imagen, bueno, sabemos que utilizamos la clasificación de Weber, ¿sí? Los 4 tipos de rótula, ¿sí? El tipo 1, en la cual las carillas tanto medial como lateral se parecen mucho en longitud, o sea, son casi iguales. La tipo 2, la carilla medial es un poco más pequeña. En la 3 es más pequeña y un poquito menos, como más planita. Y ya el tipo 4 es muy plano, casi no hay carilla medial. La definición, bueno, el proceso que se caracteriza al flexionar la rodilla, la rótula no va a encajar bien o hay algo que hace que no encaje en la tróclea y algunas veces provoca una luxación externa de la misma. Lo que utilizamos para ver nosotros si una patela está
alta o baja es el índice de insalsalvato. ¿Qué hacemos? Vamos a medir desde donde se empieza de la inserción en tibia del tendón patelar hacia el polo inferior de la rótula. Esta sería nuestra línea A, y B sería de polo a polo de la patela. Se divide A entre B y el índice normal aproximadamente es de 1. Arriba de 1.2 es una patela alta. Por debajo de 0.8 es una patela baja. Hablando ya de lo que es el ángulo Q que ya mencionaba la doctora, nos indica la fuerza de tracción del músculo cuádriceps sobre la patela, determinando la magnitud de la fuerza luxante hacia el lateral, y consiste en la distancia en milímetros de la tuberosidad tibial anterior a la tróclea, y la línea pasa por los bordes posteriores de los cóndilos femorales, ¿sí? Aquí vemos cómo pasa por la tibia a nivel de la tróclea y por detrás de los cóndilos. Se supone que hay un margen de error de más 4 milímetros, y mayor a 20 milímetros sería una inestabilidad, o sugiere que hay inestabilidad. Podemos medir también el ángulo Q en placa simple, ¿sí? Hay varias medidas, dice que de hombres puede ser hasta 10 grados, variaba a 12, en mujeres de 15 a 17, ¿sí? Y bueno, lo mismo que ya mencionábamos, el TAGT tiene que ser mayor a 20 milímetros aproximadamente. En placa simple, bueno, lo que vamos a medir es hacia el centro de la patela, de la espina, como mencionó la doctora, hacia el centro, y trazamos en línea media hacia la tibia, la tuberosidad anterior. Y lo que nos da ese es el ángulo. Aquí tenemos una imagen que nosotros tomamos, en la cual, bueno, las primeras mediciones son una escalometría, pero en esta paciente también nos pidieron o valoramos el ángulo Q, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya medido que el ángulo es de 7 grados, ¿sí? Este es un corte por tomografía, unas reconstrucciones en los cuales ya tenemos las mediciones del ángulo Q, que es la misma medición, y aquí, por ejemplo, se hacen la tomografía, se hacen los barridos en reposo, en extensión y en contracción de cuádriceps, y a 20 grados tanto en reposo como en contracción. Vemos, por ejemplo, que aquí el ángulo es de 14 grados, 17 grados, y en contracción modifica a 10 grados y 12 grados. En este otro paciente es un ángulo de 8 y de 14 en reposo a 20 grados, y en contracción a 20 grados es de 7 y de 18. Acá tenemos uno en el cual el ángulo es de 23 grados y 21 grados, y en reposo con contracción es de 17 y de 22. Vemos las modificaciones tanto en reposo como en contracción. Aquí ya tenemos la contracción tanto a 20 grados como neutra, y es de 12 y 11 grados, y modifica a 14 y 20 grados. También medimos lo que es el ángulo del surco, ¿sí? En el cual el ángulo en extensión suele ser de entre 126 y 150, ¿sí? Aquí vamos a medir el ángulo. El ángulo de congruencia, bueno, está formado por la bisectriz del ángulo del surco, que ya vimos, o troclear, y una línea trazada de la tróclea al punto más prominente de la cresta patelar, ¿sí? Entonces, los valores normales son negativos a partir de 10 grados en flexión. Y el ángulo de inclinación patelar, este ángulo lo vamos a tomar en una rodilla normal, siempre es positivo, está abierto hacia afuera en los primeros 30 grados, ¿sí? Y normales es un ángulo mayor a 8 grados ya en una extensión completa, ya mayor a 8 es un ángulo patológico. Aquí, bueno, vamos a valorar los tipos de malalineación patelar, si nada más es una luxación, si tiene inclinación, o si la rótula tiene tanto subluxación y está inclinada.
Y estas son las mismas imágenes que tomamos del TAGT, ya hechos nosotros con reconstrucciones tomográficas, ¿sí? En el cual, por ejemplo, aquí es de 20 grados y el izquierdo en reposo es de 19 grados, ¿sí? Y del mismo paciente con el lado derecho en contracción va a modificar, ay, no, se me fue la medición, pero bueno, en el lado izquierdo es de 19 grados, ¿sí? Persiste la misma medición, tanto en contracción como en reposo. Y en este paciente, bueno, aquí está la medida de la tibia y de la tróquea, ¿sí? Y ahí está la unión. Entonces es de 19 grados, 19 milímetros y 22 milímetros en reposo, y en contracción del lado derecho persistieron de 19 milímetros, pero aquí fueron de 23 milímetros en contracción. Hablando un poquito, oyéndonos un poquito lo que es la condromalacia, bueno, la clasificación de la Sociedad del Cartílago, bueno, lo damos como normal, el 0 o 1, si está reblandecido o la superficie está nada más con reblandecimiento es A, B con alguna fisura superficial. 2, un defecto menor del 50%, un 3 ya afecta es más del 50% sin alcanzar la lámina calcificada, y B ya alcanza la lámina y el defecto es mayor al 50%. Y ya 4 con compromiso de la placa subcondral y un compromiso profundo de la placa subcondral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en resonancia. Vamos a ver cómo se ve el cartílago articular en un grado 0, está conservado, tiene un grosor normal y es hipointenso. Aquí, como vemos, un cambio en la intensidad de señal muy sutil, ¿sí? Pero sin alcanzar la lámina ni hacer una lesión como tal. ¿Sí? Aquí ya lo vemos un poco adelgazado y con un pequeño defectito. Aquí ya el defecto es mayor del 50% sin alcanzar lo que es la placa, y aquí ya habiendo lesiones a nivel de lo que es el hueso. Algo de lo que es un poquito del estudio avanzado en cuanto para ver el cartílago articular es el mapa T2, en el que es un método cuantitativo de evaluación de la estructura interna del cartílago. Se puede medir el tiempo de relajación T2 del cartílago, y los tiempos de relajación son normales. Normal es menor en las capas más profundas y en donde hay menos cantidad de agua, y más superficial es un poquito, el tiempo de relajación aumenta, ¿ok? Se puede medir el tiempo de relajación en milisegundos y se ve el área de interés donde se cree necesario y permite cuantificar si hay o no alguna lesión condral. Lo utilizamos con un mapeo de colores, ¿sí? Ya según el color y según cómo esté reblandecido el cartílago, es el color que nos va a ir marcando, o la lesión no la va a marcar en otro color. Aquí, por ejemplo, vemos cómo está el cartílago articular y cómo cambia un poco la coloración en las partes más superficiales, a diferencia del profundo, ¿sí? Y aquí como lo vemos igual, un color en la parte más profunda por el cartílago más profundo, y en la capa más superficial nos cambia también el mapeo de colores. Sin embargo, no hay una lesión. Si viéramos lesión, tendría que verse en rojo a nivel del cartílago. Lo mismo, estos fueron porque, bueno, fue el corte, pero igual se ve azul lo más profundo y verde un poquito lo más superficial, siendo un cartílago normal. Y pues eso sería todo. ¿Preguntas? En redes sociales no. ¿Cómo? En redes sociales no. Muy bien. Pues muchísimas gracias a la doctora Adriana. El medir el ángulo Q verdadero es muy, muy difícil. Hay que manejar cambios de diferentes ángulos. Es de los pocos estudios dinámicos que existen.
Y aquí en el hospital pues ya tenemos más de 5 años de experiencia con este estudio, y yo creo que no hay día que no hagan un estudio de estos, y que cada vez confía más la comunidad médica en lo exacto que es. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de exponernos parte de su experiencia. Esperemos que pronto nos platique de más cosas. Muchísimas gracias.